Bienvenidos a su canal de chismes favorito. Soy tu nombre y estoy aquí como siempre para traerles la última hora, lo mood ese jugoso y hoy prepúrense porque la bomba que tenemos es tú, a punto de explotar. Si son nuevos por AQ, tu copyright me darles la bienvenida oficial y recordarles que AQ encontrar en toda la información superíndice 3N sobre sus celebridades favoritas, salseo de primera y lisis con un toque de humor, porque, seamos honestos, copyright cero a la vida sin un poco de drama. Y si ya son de la casa, pues copyright bueno tenerlos de vuelta. Hoy vamos a hablar de un nombre que seguramente le sonaru un galu de telenovela, un rompecorazones turco que ha conquistado el mundo, Can Yaman. Su lo han oído bien Can Yaman, el mismo que nos ha hecho suspirar con cada mirada, con cada sonrisa, con cada movimiento de ceja. Ese mismo Can Yaman estuvo en el centro de la noticia de la semana, la noticia que ha dejado a la prensa en shock, a sus fans con la boca abierta y a nosotros, bueno, a nosotros con muchas ganas de desglosarlo todo con ustedes. Y es que, ¿adivinen copyright? Can Yaman ha tomado una decisión superíndice 3N inesperada, una decisión superíndice 3N que nadie, absolutamente nadie, veo a venir. Estamos hablando de un cambio radical, un giro de 180 grados que promete sacudir los cimientos de su carrera y, como no, también copyright en los nuestros. Asu que si quieren saber de copyright se trata, los invito a que se acomoden, se preparen su bebida favorita y le den al botoncito de suscribirse porque esto se va a poner buenísimo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les aseguro que este no será el último bombazo que vamos a destapar. Y ahora sin ese preámbulos, vamos al meollo del asunto. Can Yaman, como todos sabemos, ha sido un fenómeno superíndice 3 televisivo. Desde sus inicios en Turquía, hasta su explosión superíndice 3N internacional, nos ha cautivado con su presencia magnu copyrightica y su talento innegable. Hemos visto su evolución superíndice 3N, hemos seguido sus proyectos, hemos admirado su dedicación superíndice 3N y claro, hemos suspirado un poquito con sus escenas románticas. Pero todo esto, amigos míos, podrá estar a punto de cambiar. Y es que según las últimas noticias, Can Yaman ha decidido, y aquí viene la bomba, dejar momentáneamente su carrera en la televisión superíndice 3N. Lo han oído bien el galu N que nos ha hecho show más menos con historias de amor, con intrigas, con pasiones desbordadas, ha decidido tomarse un respiro, alejarse de las maras y probar nuevos horizontes. Y no se trata de un retiro ni de una pausa indefinida, sino de un cambio de rumbo, una apuesta personal que, a decir verdad, ha dejado a todos sin palabras. ¿Pero por copyright? ¿Copyright lo ha llevado a tomar esta decisión superíndice 3N tan radical? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante y donde, como buenos detectives del corazo superíndice 3N, vamos a empezar a desgranar el asunto. Las teorías, por supuesto, no se han hecho esperar. Algunos dicen que es una necesidad de desconexión superíndice 3N, un escape del ritmo freno copyrightico de las grabaciones y los compromisos publicitarios. Otros apuntan a un crecimiento personal, un deseo de explorar otras facetas de su vida, de buscar nuevas inspiraciones y nuevos retos. Y luego es la teoría ese jugosa, la que habla de un proyecto secreto, unas bajo la manga que Can Yaman preparando con mucho cuidado y que, por supuesto, nos mantendrá a todos en vilo hasta su gran revelación superíndice 3N. Lo cierto es que ese ayudo de las especulaciones, Can Yaman ha expresado en varias ocasiones su interu copyright, ese por otros campos artísticos. Le hemos visto incursionar en la escritura, le hemos visto interesarse por la fotografía, e incluso, hemos sabido de su pasión superíndice 3N por la cocina. ¿Podrá ser esta una pista de su superíndice 3Simo movimiento? Estaru, Can Yaman preparu, donos alguna sorpresa en otro con diéresis, vito que no sea la actuación superíndice 3N? Todo esto, amigos míos, sigue siendo una gran superíndice 3Nita, un misterio que estoy segura, nos mantendrá entretenidos durante las superíndice 3 semanas. Lo que es cierto es que esta decisión superíndice 3N ha provocado un autocopyrightico revuelo en el mundo del entretenimiento. Revistas de todo el mundo han publicado titulares en letras grandes, redes sociales han explotado con comentarios de fans de todas las nacionalidades, y los productores, claro, N haciendo sus cálculos para ver superíndice 3 afecta esta noticia a sus superíndice 3 proyectos.
El efecto Kanyaman es real y su ausencia, aunque sea temporal, se hará notar. Su carisma, su talento y su capacidad de generar expectación superíndice 3N lo han convertido en una figura imprescindible del panorama televisivo actual, y su decisión superíndice 3N de tomar otro camino ha dejado a muchos con una sensación superíndice 3N de vacuo. Pero a pesar de la sorpresa inicial, también Copyright N hay un sentimiento de apoyo y admiración superíndice 3N entre sus fans. Muchos han expresado su comprensión superíndice 3N ante su necesidad de reinventarse, de buscar nuevos caminos y de crecer como persona y como artista. Y es que después Copyright S de todo, todos S. Habemos que la vida es un constante cambio, y que a veces es necesario salir de nuestra zona de confort para descubrir nuevas posibilidades. Y Kanyaman con esta decisión superíndice 3N, nos ha dado una lección superíndice 3N de valentua y de autenticidad. Se ha mostrado fiel a sus principios y a sus inquietudes, y ha demostrado que no estuvo dispuesto a conformarse con lo establecido. Pero volvamos a la noticia en su. ¿Qué copyright significa esta decisión superíndice 3N para el futuro de Kanyaman? Bueno, a corto plazo obviamente implica una pausa en sus proyectos televisivos. No veremos nuevas telenovelas, ni nuevas películas, ni nuevas series protagonizadas por el Galu N turco. Al menos no por ahora. Sin embargo, esta pausa también Copyright N abre la puerta a nuevas posibilidades. Puede que aproveche este tiempo para formarse en otros campos, para escribir nuevos guiones, para dirigir sus propios proyectos, o incluso para explorar otros copyright neros artísticos. El mundo de las posibilidades se abre ante con diéresis Copyright L, y estoy segura de que sabrá aprovecharlo al máximo. Y mientras tanto nosotros, sus fans, estaremos apoyándolo en cada paso que du Copyright. Estaremos atentos a sus movimientos, a sus publicaciones en redes sociales, y a cualquier pista que nos pueda dar sobre su futuro. Porque, seamos honestos, la curiosidad es parte de nuestra naturaleza, y muy es cuando se trata de un personaje tan carismático y enigmático como Kanyaman. Pero, ¿CEU superíndice 3 ¿Mo ha reaccionado la prensa ante esta noticia? Bueno, como ya les adelantaba, las revistas estuvieron en shock. Las portadas se han llenado de titulares impactantes, de análisis detallados, y de especulaciones de todo tipo. Algunos medios han expresado su preocupación superíndice 3N por el impacto que esta decisión superíndice 3N pueda tener en la industria televisiva, mientras que otros han elogiado su valentua y su deseo de superación superíndice 3N. En cualquier caso, la noticia no ha dejado indiferente a nadie, y ha generado un gran debate sobre los límites de la fama y la importancia de seguir los propios instintos. Y es que al final del día todos somos humanos, y todos necesitamos espacio para crecer, para explorar y para evolucionar. Kanyaman con esta decisión superíndice 3N, nos ha recordado que la vida es mucho más que la fama y el reconocimiento, y que a veces es necesario alejarse del foco para encontrarnos a nosotros mismos. Y esto, amigos míos, es algo que todos podemos aplicar a nuestras propias vidas. Pero volviendo a nuestro tema principal, la decisión superíndice 3N de Kanyaman ha abierto un nuevo capítulo en su vida. Un capítulo lleno de incertidumbres, pero también Copyright N de oportunidades. Un capítulo en el que el Galu N turco se enfrenta a nuevos retos, a nuevas experiencias y a nuevas aventuras. Y nosotros, como sus fieles seguidores, estaremos aquí para ser testigos de su evolución superíndice 3N, para apoyarlo en cada paso que du Copyright y para disfrutar de su talento en todas sus facetas. Mientras tanto, podemos repasar sus grandes diéresis Copyright hitos, volver a ver sus telenovelas favoritas y recordar los momentos especiales de su carrera. Podemos comentar sus mejores escenas, analizar sus actuaciones y debatir sobre sus personajes de SIQ superíndice 3 Nikous. Porque a pesar de su pausa en la televisión superíndice 3N, el legado de Kanyaman seguirá vivo en nuestros corazones y en nuestra memoria. Y estoy segura de que en poco tiempo volveremos a verle brillar en la pantalla, ya sea en el formato que sea, con el mismo carisma y el mismo talento que siempre lo han caracterizado. Esta decisión superíndice 3N, por supuesto, también Copyright N ha generado muchos comentarios en las redes sociales. Fans de todo el mundo han expresado sus opiniones, sus emociones y sus predicciones sobre el futuro de Kanyaman. Algunos han lamentado su ausencia en la televisión superíndice 3N, otros han celebrado su valentua, y otros, claro, han expresado su esperanza de que vuelva pronto con nuevos proyectos.
Y es que al final del día la comunidad de fans es la que realmente marca el pulso de la popularidad de un artista, y en este caso, el apoyo a Can es abrumador. Y es que si hay algo que ha demostrado este actor a lo largo de su carrera, es su cercanía con sus seguidores. Siempre ha mostrado su agradecimiento por el cariño más menos y el apoyo incondicional que ha recibido, y ha dejado claro que sus fans son una parte fundamental de su vida. Por eso, estoy segura de que esta pausa, lejos de ser una despedida, será una oportunidad para fortalecer a su relación superíndice 3N con su público, y para sorprenderlos con nuevos proyectos que les dejaron sin palabras. Y hablando de sorprender, copyright serú lo pro superíndice 3 que nos tenga preparado Can. Bueno, esto sigue siendo un misterio, pero si algo hemos aprendido de este artista es que nunca deja de sorprendernos. Es un camaleu superíndice 3N en constante evolución superíndice 3N, un aventurero del arte y un buscador incansable de nuevas experiencias. Por eso, estoy segura de que su superíndice 3 movimiento serú tan inesperado como esta pausa en la televisión superíndice 3N, y que nos dejaron a todos con la boca abierta. Y mientras tanto podemos seguir especulando, podemos seguir investigando, podemos seguir más menos ando con nuevos proyectos protagonizados por Can. Podemos compartir nuestras teorías en los comentarios, debatir sobre sus mejores papeles, y recordar los momentos especiales de su carrera. Porque al final del día la pasión superíndice 3N por el cine y la televisión superíndice 3N es lo que nos une, y es lo que nos permite disfrutar de historias y de personajes que nos inspiran y nos emocionan. Pero volviendo al tema de las revistas, es interesante ver superíndice 3 cada medio ha abordado esta noticia. Algunos se han centrado en el impacto que tendrá esta pausa en la industria televisiva, otros han analizado los posibles motivos de la decisión superíndice 3N de Can, y otros, claro, han aprovechado para publicar fotos exclusivas del actor. En cualquier caso, la noticia ha generado un gran copyright ese medio urtico, y ha puesto de manifiesto el poder de la figura de Can en el mundo del entretenimiento. Y es que al final del día los artistas son mucho que personajes públicos. Son personas con sentimientos, con inquietudes, con su más menos y con aspiraciones. Y es importante recordar que detrás de cada rostro famoso, hay una historia personal, un camino lleno de obstáculos y de triunfos, y una necesidad de crecer y de evolucionar. Y Can con esta decisión superíndice 3N, nos ha recordado esta importante lección superíndice 3N. Así que amigos llegamos al final de este análisis, de esta investigación superíndice 3N, de este chismorreo de primera sobre la inesperada decisión superíndice 3N de Can. Hemos repasado su trayectoria, hemos analizado sus posibles motivos, hemos especulado sobre su futuro, y hemos disfrutado de la pasión superíndice 3N que despierta este gran artista. Y ahora ha llegado el momento de sacar nuestras propias conclusiones y de compartir nuestras opiniones. En resumen, la decisión superíndice 3N de Can de tomarse un respiro en la televisión superíndice 3N ha sido un autocopyright, bombazo informativo que ha sacudido al mundo del entretenimiento. Ha dejado a la prensa en shock, a sus fans con la boca abierta, y a nosotros, con muchas ganas de seguir de cerca sus superíndice 3 pasos. Hemos visto superíndice 3 su valentua y su deseo de crecer lo han llevado a tomar una decisión superíndice 3N inesperada, pero también copyright N muy personal. Y hemos constatado una vez más el gran impacto que tiene su figura en la cultura popular. Hemos aprendido que la vida es un constante cambio, que es necesario salir de nuestra zona de confort para descubrir nuevas posibilidades, y que a veces es necesario alejarse del foco para encontrarnos a nosotros mismos. Y hemos reafirmado nuestro apoyo incondicional a Can, un artista que siempre nos sorprende y que nunca deja de inspirarnos. Y ahora, antes de despedirnos, quiero darles las gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo del chisme y el entretenimiento. Gracias por sus comentarios, por sus likes, por su apoyo incondicional. Sus opiniones son muy importantes para nosotros, y nos ayudan a seguir creando contenido que les guste y les entretenga. Así que por favor, no duden en dejar sus comentarios, en compartir sus teorías y en expresar sus emociones. ¿Copyright les ha parecido la decisión superíndice 3N de Can? ¿Copyright creen que nos tendrá preparado para el futuro? Los leo en los comentarios y ya saben, me encanta leerlos. Y por último, antes de que se vayan, les recuerdo que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho,
que activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y que le den like a este vídeo si les ha gustado. No se olviden de compartirlo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos a los que les apasiona el mundo del entretenimiento. Y ahora sus inmunes preúmbulos, me despido de ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3 chismosos.